Estamos muy contentos porque este 24 de junio nuestro señor cura Padre Juan Ramón cumple 25 años de vida sacerdotal. Han sido años de servicio, entrega y fidelidad a Dios y a su pueblo. En esta entrevista queremos conocer un poco más de su historia, de su vocación y del camino que ha recorrido para llegar hasta aquí. Bienvenido a este espacio, señor cura. Con mucho gusto. ¿Cómo se siente al celebrar 25 años de sacerdocio? Bien, pues sobre todo muy contento de ver el caminar de mi vida sacerdotal, de ver el caminar de las comunidades, de mis seminaristas y sacerdotes cuando estuve en el seminario, y pues ver que en el camino se va haciendo, como dice la canción, se hace camino al andar, y ahí es donde creo que he estado llevando mi ministerio. ¿Recuerda cuándo y cómo fue que sintió el llamado de Dios? Pues no tengo así como un momento especial. Desde luego la figura de mi familia, que generalmente de mucha fe, especialmente mis abuelos, mis padres y después pues toda mi familia, mis hermanos. Y posteriormente en un trato con un sacerdote muy cercano que vivía a 3 cuadras de donde teníamos nosotros nuestra casa y que con él fui adquiriendo el gusto como monaguillo con él, en sus pláticas con él, sobre todo cuando nos llevaba a jugar fútbol. Creo que eso era lo que más me llamaba, más que ayudarle ahí en el templo. Me gustaba que pues me llevaba al fútbol, y yo, como eso era algo que a mí siempre me gustó y que él me lo promovía, pues yo vivía muy cercano de él, a él. Y pues posteriormente ya eh, ingresé a la secundaria. Empecé a tener trato en grupos juveniles, como catequista. En los grupos juveniles, pues con muchos amigos, hice muchos amigos ahí, donde estaban también mis hermanos. Y ahí, en el trato con los demás jóvenes, fue poco a poco creciendo esa semillita vocacional en mí. No fue inmediatamente, yo ingresé al seminario hasta los 20 años, que por cierto no me querían admitir porque iba a echar a perder a los demás compañeros. Bueno, eso fue cierto, pero bueno, después me ayudaron a seguir perseverando. Y entrando en la preparatoria, éramos un grupo muy mayor, éramos 57 compañeros en preparatoria. De esos 57, al terminar la prepa quedamos 32, y de esos 32, pues 7 terminamos como sacerdotes, los cuales uno dejó el ministerio, otro falleció, y los demás seguimos caminando pues lo más unidos que podemos. ¿Qué recuerda con mayor emoción en estos 25 años de sacerdocio? Pues hay muchos momentos, desde luego el de mi ordenación sacerdotal, que para mí fue increíble, increíble. Sobre todo yo recalco mucho la presencia de la Divina Providencia en momentos muy puntuales de ese espacio. Después, cosas que yo no me esperaba, por ejemplo, que yo fuera a estudiar a la Universidad Pontificia de México sin ser muy inteligente. Después, el ser formador del seminario, que también me sentía muy incapaz para realizar esa misión en ese momento tan especial de los muchachos, que es el curso introductorio, que es el conocimiento personal en el campo humano y espiritual en la montaña de Cristo Rey. Entonces, pues para mí fue un reto mayor, un reto grande, un reto que me preocupó mucho y que traté de hacerlo lo mejor posible. Después, pues ya el tener un trabajo en una parroquia, que creo como sacerdote es uno lo que sueña desde que es seminarista, en la parroquia de Czestochowa, donde también pues traté de hacer mi mejor esfuerzo, y fue muy emocionante trabajar ahí en la ciudad. Y también el haber llegado a esta comunidad, que cuando yo llegué pues tenía tantas comunidades, más de 50, y que también fue un reto muy grande para mí, pero que siempre confiando en la gracia y en la presencia de Dios, pues traté de hacer lo mejor que pude. Pues gracias a Dios y al Espíritu Santo que siempre han estado con usted, ¿verdad? Gracias. Bueno, eh, pues sabemos que como en todos lados, ¿verdad? Hay momentos muy difíciles, así como hay momentos muy bonitos, pues también hay momentos difíciles. ¿Recuerda algunos de esos momentos
en que haya sentido que no, pues que no podía o que Ujú. le faltaba las fuerzas para seguir adelante? Sí, cuando yo creo que desde seminarista hay momentos difíciles, sobre todo cómo llenar lo que es Cristo sacerdote. Eso a mí siempre me impresionaba y me veía muy incapaz. Aún me siento muy incapaz de eso, ¿no? Pero ahora veo que es confiar en Él, pero siempre su humanidad, sus fallas, los defectos, los pecados, sí le hacen a uno limitarse mucho en el servicio, viéndolo ya de manera personal. Y así momentos puntuales difíciles, bueno, yo creo que desde seminarista yo tuve varios momentos, ¿no? Algunos de ellos para poder cubrir lo económico que me pedía el seminario, algunos otros en la relación con mis compañeros, que a veces no es fácil poder convivir y hacerte comprender y comprender a los compañeros. Ya en mi ministerio, en mi servicio, el tener en las manos las vocaciones de los jóvenes, pues es algo, un reto muy grande y del cual sí tienes el temor de equivocarte, de poder ver en algún muchacho no lo suficiente para comenzar su proceso vocacional y en algunos otros el no hacerlo, pero gracias a Dios siempre tuve compañeros con los cuales nos integramos muy bien para, de acuerdo a los documentos, a lo que pide la iglesia, a lo que pide el sacerdocio, pues tratar de encontrar los mayores elementos para tomar una decisión, pero eran decisiones difíciles, difíciles cuando tienes que decir el sí o el no, que el Señor pone en tus manos sobre una vocación al sacerdocio o no. Esos eran momentos muy difíciles. Eh, Después otros momentos también mis enfermedades que también pues me han limitado en varios momentos, pero que no me han desanimado en mi servicio. A veces tiene uno que ir asimilando lo que la vida te va dando y adaptarte a los nuevos momentos que la vida te va dando, ¿no? Cuando uno es joven pues es mucho más eh, buscador, mucho más prospectivo, mucho más hasta aventado, ¿no? Y después poco a poco tienes que ir aprendiendo, aprendiendo que tu misma naturaleza humana te va exigiendo otras necesidades que tienes que cubrir, pero no es fácil, no es fácil adaptarse y aceptarlas y seguir adelante, ¿verdad? Eso yo creo que han sido, pues así, momentos puntuales. Con mis obispos, yo creo que con todos los cuatro que he tenido y con los que he tratado, pues hemos tenido buena relación, he comprendido cuando me han llamado la atención que me he equivocado y he tratado de enmendar el camino para mejorar en este servicio a Cristo nuestro Señor y a la iglesia. ¿Cómo ha cambiado su forma de vivir y de ver el sacerdocio a través del tiempo? Pues sí ha cambiado yo creo que en la profundización de lo que significa. A veces, sobre todo cuando estás rodeado de jóvenes como lo hacía en el seminario, yo entendía que era muy importante el hacer, el que ellos pudieran palpar las cosas concretas que tenían que hacer todos los días, como me correspondía en la disciplina y en el tratar de hacer visible la persona del sacerdote y de hacer muchas cosas. O sea, prácticamente desde que amanecía hasta que anochecía era un frenesí grande en estar en la capilla, el acompañarlos en las clases, en los acompañarlos en los deportes, en tener entrevistas personales con ellos, en el estar atento a sus necesidades. Y entonces era el estar haciendo la mayor de las cosas. Después vas comprendiendo que poco a poco ese hacer te está desgastando y que tienes que pensar y profundizar más en el ser. Y ahí tuve un cambio radical, ya profundizando más en el ser. No que antes no lo tuviera presente, antes también hacía por, por el ser sacerdote, pero este cambio por la misma edad, por la condición humana,
por los lugares, vas comprendiendo que personalmente eres el primero que debe encaminarse al cielo. Y entonces vas cambiando el ser por el hacer. No dejando de hacer el ser, pero también sabiendo delegar para que los demás también participen de la acción que tú realizas. Y entonces tienes que ir profundizando más en tu aspecto personal, en tu aspecto salvífico de tu ministerio, en tu propia salvación como hijo de Dios. Y entonces esto ha sido el cambio como que yo he notado más fuerte en poder interiorizar cada vez más mi ministerio sacerdotal. ¿Y qué significa para usted ser párroco en esta comunidad? ¿Qué significa para mí? Pues un reto muy grande. Hay muchas necesidades. Uno quiere a veces atender todas las necesidades que hay en cuestiones de fe, en cuestiones humanas, en cuestiones de necesidades de las personas. Y ahí para mí ha sido bien importante los sacerdotes que conmigo han convivido en esta parroquia. He tenido la oportunidad de convivir pues con 8 o 10 sacerdotes ya en estos casi 8 años que he estado aquí. Y ellos han sido como una ayuda muy importante en esa profundización de mi ministerio sacerdotal. Por la mucha exigencia de la parroquia, por la existencia, por el número de las personas, por lo demandante que es, pero que siempre su apoyo de ellos para mí ha sido muy importante y que me han mantenido y sostenido para seguir caminando, dando lo mejor de mí en esta comunidad parroquial. Si pudiera platicar con el joven que inició este camino hace 25 años, ¿qué le diría? Pues que el pelo se acaba. Y pues yo le diría que el joven que acertó, que Dios en su llamado acertó, que es feliz y que no se preocupe, que está haciendo su mejor esfuerzo y que no dé paso atrás, que no dé paso atrás, que si lo necesita que haga pausas, pero que tenga la seguridad de que Dios lo acompaña, de que María Santísima intercede, que tengo el apoyo constante y presente de toda mi familia y también de muchísimas personas de esta comunidad parroquial que siempre me alientan, que siempre me animan, que me sostienen, que se preocupan, que se alegran conmigo y que también van caminando en mis dificultades. Entonces yo le diría a ese joven, ánimo, adelante. ¿Qué lo sostiene en su vocación cuando hay cansancio o desánimo? ¿Qué me sostiene cuando hay cansancio? Parar, descansar, tomarme unos buenos retiros espirituales, el salir de vacaciones, el ir con mi familia, el visitar a mis compañeros de generación. eh, y, y yo creo que eso descansa mucho. Además, la oración. La oración me descansa mucho porque se puede uno meter en el frenesí, en el frenesí, en el frenesí y perder el rumbo. Y la oración te descansa para que no dejes ese espacio que es fundamental, el estar con aquel que te llamó, el estar con aquel que te invitó a ser partícipe de ser cabeza y pastor en una comunidad. Entonces, eso a mí me descansa mucho. Tener mis espacios de lectura también me descansa mucho. O sea, siempre he sido de leer mucho y eso a mí me descansa. Lo que alguno de mis compañeros dirá, pues, eso me cansa a mí más, pero No. a mí siempre leer me ha cansado, además de que me renueva, pero me gusta. ¿Cómo fue su ministerio en la parroquia de Czestochowa? Mi ministerio, bueno, pues fue mi primera parroquia. Fue mi primera parroquia, no tenía ni idea, después de estar mis primeros casi 14 años y medio desde el diaconado, sin estar en una parroquia. Yo ingresé a una parroquia hasta los 14 años y medio, 2 años y medio que duré en la universidad y después los 14 años y medio que estuve
perdón, 12 años y medio que estuve en el seminario. Entonces fue mi primera experiencia. Algo nuevo, algo diferente, algo que ya esperabas, pero no como lo esperabas, no como lo esperabas. Y pues comencé a adaptarme a la nueva situación, que fue difícil porque pues después de tanto año en el seminario, de repente ya estás al frente de una parroquia, porque yo no he sido vicario, lo cual pues en el aprendizaje como vicario, el párroco te va marcando ciertas pautas, ciertas cosas que debes tener cuidado, ciertas alertas, ciertas cosas que debes puntualizar. Yo no tuve esa oportunidad, de lo cual pues, no me arrepiento, pero sí fue difícil. Ya después me envió la providencia a un sacerdote, a José López, que es mi padrino de diaconado, y él tiene mucho espíritu misionero, entonces él me marcó mucho el camino en esa parroquia, en esa comunidad, realizando misiones en las colonias y después ya fundando comunidades de vida en cada una de las comunidades, lo cual me da alegría que hasta hoy todavía viven algunas de esas pequeñas comunidades que establecimos en aquel momento y que pues para mí fue una gran ayuda su presencia en la parroquia. ¿Cómo fue su experiencia como formador en el seminario? Bueno, ya dije algunas cosas, ya solamente puntualizar que con el equipo formador de todo el seminario menor, en aquel tiempo también el seminario auxiliar de San Felipe, el curso introductorio, filosofía y teología, pues teníamos reuniones periódicas. Yo creo que eso también fue muy enriquecedor estar con un equipo que camina en la misma dirección y que teníamos el mismo propósito y que nos teníamos mucha confianza para ayudarnos. Yo eso lo puntualizaría mucho. Yo pienso siempre que el sacerdote debe caminar con otros sacerdotes para que tenga mucha más posibilidad de éxito en su ministerio. Y lo logramos hacer allá. Y acá lo he tratado de continuar por esa grata experiencia que tuve en el seminario. Para mí fue de lo más gratificante el contar con ese equipo de apoyo, que para mí fue de gran ayuda, pero también de gran satisfacción. Por último, señor cura, ¿qué mensaje quiere compartir con todas las personas que verán este video, sobre todo con aquellos que tienen inquietud a la vida consagrada? Que lo intenten. Yo cuando llega un joven o una jovencita, siempre le digo, si tienes la inquietud es por algo, inténtalo, no te quedes con la idea de que después cuando ya tengas 50 años o más, vengas y digas, es que yo a lo mejor pude haber sido sacerdote, es que a lo mejor yo pude haber sido religiosa. Cuando Dios llama es al discernimiento, a la clarificación, no es que ya lo vayas a hacer o que ya estés para eso, pero sí es importante que disipes las dudas, que las clarifiques, que las profundices y que a la luz del Espíritu Santo tomes una decisión para iniciar un proceso que no sabrás si lo vas a terminar o si va a quedar truncado por X o Y situaciones. Pero lo que yo sí le digo es, inténtalo para que puedas tener mayor tranquilidad en cuanto a quizá este posible llamado que el Señor te hace. Señor cura, pues muchas gracias por su entrega, por su vocación, por su generosidad, sobre todo por abrir su corazón. Le damos gracias a Dios por estos 25 años de sacerdocio y le decimos gracias a Dios y a usted por cada misa, por cada oración, por cada consejo, porque siempre ha estado con nosotros y hemos sentido la presencia de Dios a través de usted. Muchas gracias, señor cura. Que Santa María de Guadalupe lo siga fortaleciendo, lo siga bendiciendo y acompañando siempre en esta vocación tan hermosa que usted ha elegido. Muchas gracias y sigamos caminando hacia la vida eterna, todos juntos como el único pueblo de Dios. Gracias.
razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre